conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Queridos fieles, aquí en Radio Paz de la Arquidiócesis de Miami, aquí Monseñor Felipe de Jesús Esteves, obispo emérito de la diócesis de San Agustín, la diócesis madre de la Florida. Y quisiera compartir con ustedes hoy en que vamos a hablar de la pastoral penitenciaria, una pastoral muy importante de la Iglesia Católica en todas las diócesis del mundo. Y el texto que yo quisiera compartir con ustedes está tomado de San Lucas, capítulo 23, versículo 22 hasta el versículo 25. Repito, Lucas 23, 22, 25. Y dice así: por tercera vez les dijo, ¿qué mal he hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Dice Pilato a los que condenaban a Jesús. Y entonces, después de darle un escarmiento, lo deja en libertad. Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado. Y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin, Pilato decidió acceder al pedido del pueblo, dejó en libertad al que ellos pedían y al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, lo dejaron libre, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos, al arbitrio de ellos. O sea que este es el momento tan difícil en que Jesús es condenado a muerte. Por tanto, todo el pueblo de Dios recuerda ese momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y queridos fieles, lamentablemente en la Florida tenemos la pena capital. Hay presos que han cometido delitos muy serios y que han dejado víctimas que sufren mucho por sus pérdidas de seres humanos, etcétera. Pero no es necesario matar a ese preso por la violencia que él ha cometido, por el error que él ha cometido. Y Juan Pablo II lo ha dicho con tanta claridad, el Papa San Juan Pablo II, que decía, y comentando el relato de que encontramos en el Génesis de Caín, que mata a Abel, a su hermano, y lo mata por celo, porque percibía que tenía como celo de que fuera mejor que él. Es un relato muy triste que encontramos en el libro de Génesis. Y dice Juan Pablo II comentando ese patricidio de Caín hacia Abel, y dice, pero Dios, siempre misericordioso, dice el Papa Juan Pablo II, incluso cuando castiga, puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Le da, por tanto, una señal de reconocimiento que tiene como objetivo, no condenarlo a la execración de los demás hombres, sino protegerlo y defenderlo frente a quienes querrán matarlo para vengar así la muerte de Abel. Ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante. Precioso comentario de San Juan Pablo II, defendiendo a aquellos que han cometido un grave error, pero que no merecen la muerte, no merecen ser matados. Y el Papa Francisco
continúa en esa misma línea en la modificación que le hace al Catecismo de la Iglesia Católica, que los que tengan el Catecismo en sus manos pueden ir al párrafo 2267, que es el párrafo que el Papa Francisco modificó para que la pena capital fuera abolida en todo el mundo. Y permíteme, radio oyentes, permíteme leer este párrafo tan importante, párrafo 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice así: durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio, aunque extremo, para la tutela del bien común. Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Qué frase tan estupenda. Quiero repetirla, queridos oyentes. La repito. Hoy cada vez más vive la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde, ni siquiera después de haber cometido un crimen grave. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo, o sea, al preso, la posibilidad de redimirse definitivamente. Por tanto, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. O sea, son palabras muy fuertes del catecismo que cada católico ha de dar testimonio, porque es parte de nuestra fe y de nuestra moral y de nuestra conducta como católicos. Es el catecismo de la Iglesia Católica que declara que la pena capital es inadmisible. Lamentablemente, como todos ustedes saben, en la Arquidiócesis de Miami, en el estado de la Florida, se practica la pena capital, lo cual es muy lamentable, y nosotros los católicos, que somos probablemente más del 25% de los cristianos de la Florida, debemos de hacer presión por la abolición de la pena capital. Pero, queridos fieles, continuando el tema del día de hoy, quisiera hablarles de un preso que es un santo, San Maximiliano María Kolbe. Y saludo muy especialmente a los feligreses, porque tenemos una parroquia entre el condado de Dade y el condado de Broward. Tenemos una parroquia, San Maximiliano María Kolbe, y San Maximiliano era un franciscano muy talentoso, brillante, que fue hasta inclusive misionero en Japón, y es casi siempre la imagen que tenemos, las estampitas de los santos, él aparece como un preso, aún con el número de su camisa, con el número de preso, y con ese uniforme, y también le ponen una aguja de inyección letal de ácido carbólico, que fue como fue matado, como lo mataron, con esa inyección. Y por lo tanto es el santo patrono de los drogadictos, de los prisioneros y las familias, porque los tres temas están incorporados en su vivencia. En 1941, Kolbe fue encarcelado por los nazis y fue llevado a Auschwitz.
Y después de que un prisionero de campo escapara, los guardias nazis seleccionaron a 10 prisioneros al azar para morir de hambre en una celda como retribución por aquel que se había escapado. Y en ese momento, uno de los 10 que fueron escogidos al azar empezó a llorar pensando en su familia. Y Maximilian Kolbe se adelantó y le dijo a la autoridad, al guardia, le dijo si él podía tomar su lugar. Y el guardia consintió. O sea que en el fondo Maximilian Kolbe ofreció su vida por ese padre de familia, por esa familia, y un gesto realmente heroico de este santo. La vida de San Kolbe y su ejecución por inyección letal en una celda de Auschwitz nos hablan en voz alta mientras estamos ante el asalto de la dignidad de la vida humana a través de la pena capital, y especialmente en la Florida. Basta ya de la pena capital en la Florida. Y San Kolbe tuvo una profunda devoción por Nuestra Señora Virgen María, profunda, y es conocido como el apóstol de la consagración a María. Tiene ese título, apóstol de la consagración a María. Y en ese espíritu tratemos con la intercesión de Maximilian Kolbe para poner fin a la muerte capital en la Florida. Es un ejemplo para nosotros el recuerdo de este gran santo, San Maximiliano María Kolbe. Y el padre Jesús Talavera hizo una reflexión sobre la visita a los presos que yo quisiera compartir con los radioyentes de Radio Paz. Dice el padre Jesús Talavera: muchas veces al acercarme al Evangelio me he llevado muchas sorpresas. Hoy al leer el relato del juicio final, en concreto dice: venid, benditos de mi Padre, recibir la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estaba en la cárcel y viniste a visitarme. Mateo 25:36. De ahí ha nacido esta pregunta: ¿es posible que Jesús se encuentre en un preso? Absolutamente sí. Yo le diría al Padre Jesús, sí, Jesús está presente. Hasta inclusive el cardenal Osoro, el cardenal emérito de Madrid, tiene un libro, Mi Salvador es un preso. Como título de ese libro, Mi Salvador es un preso. Y Jesús lo dijo también en Mateo 25:40, un poquitico más adelante del texto que les leí: en verdad les digo que cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y si el preso es inocente, Cristo está de un modo muy especial en él. Pero si es culpable, ¿se encuentra también en una persona mala o injusta? Sí, también ahí está Jesús, aunque el preso ni siquiera se dé cuenta. Y es porque Jesús mismo está preso dentro de los culpables. Difícil para nosotros creerlo, ¿verdad? Jesús está presente en esos presos culpables. De alguna manera, Cristo se identifica con cada uno de nosotros, nos dice el padre Talavera, independientemente de quiénes seamos, cuánto bien o cuánto mal hayamos hecho. Quiere hablarnos por medio de nuestra conciencia, despertar nuestros corazones y hacernos ver que Él habita en nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Quien vive encarcelado
tras haber cometido un delito, toca fondo sobre estas verdades de la vida, del Evangelio. Reflexiona sobre su pasado y descubre que sus acciones y actitudes no fueron correctas. Y desea muchas veces enmendarse o encontrar la esperanza de ser perdonado. Bueno, obviamente Jesús ya lo ha perdonado. Es como en la cruz que Jesús le dice al preso a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras tan llenas de misericordia. Necesita la misericordia quien quiere encontrarse con Jesús, aunque muchas veces no lo sepa, dice el padre Talavera. Y queridos fieles, en mi retiro como obispo de San Agustín, yo visito 4 cárceles, una cada semana. Y yo les puedo dar el testimonio de que en cada una de esas cárceles hay una comunidad católica, porque voy y les celebro la misa y escucho sus confesiones. Y en cada una de ellas, dentro de la cárcel, que en realidad no tiene una cultura de ayuda y de atención al preso, sino muchas veces todo lo contrario. Ahí en esas cárceles uno encuentra una comunidad católica de presos que están orando porque tienen tiempo para orar, de presos que viven una vida fraterna entre ellos, de mutua ayuda. Y la buena nueva es que Dios es rico en misericordia, como lo dice San Pablo. Dios es rico en misericordia. Y que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí termina el programa Él nos amó hasta el extremo, donde exploramos el acontecer diario de la Iglesia desde una mirada de fe, conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios. Tú nos miraste con amor.